que verse y mejorarse. Pero en este momento han sucedido 3 cosas que usted puede entender que no le afectan hoy porque no se ve la crisis hoy, pero cuando llegue el día de las elecciones, entonces se pregunta, ¿y cómo esto pasó? ¿Y qué pasó que yo no me di cuenta? Entonces mi deber como académico y como ciudadano es advertir que hay cosas pasando sumamente peligrosas. Por ejemplo, en esta semana tuve que significar que el gobernador ha hecho algo que no había hecho ningún gobernador de Puerto Rico. Ha hecho una propuesta para que los anuncios en el año de las elecciones que han estado protegidos en Puerto Rico de la mano partidista desde 1974 pasen a ser decididos no por la Junta de Anuncios que hay actualmente y que le ha funcionado bien al país desde el 74. ¿Y cómo opera la Junta de Anuncios ahora? Pues el año electoral, a partir de enero del año que viene, la agencia, por ejemplo Energía Eléctrica y la oficina del gobernador, van a poner un anuncio y entonces tienen que someterlo a esta junta donde hay representantes de los 3 partidos. En el 80% de los casos se ponen de acuerdo y porque la mayoría de los anuncios, como ya sabe que va a una junta de anuncios, pues no ponen un anuncio político porque la gente quiere que los anuncios salgan. Y en los otros, cuando no se ponen de acuerdo, decide un examinador y paró anuncios de diferentes gobernadores. A todos los gobernadores le han parado anuncios y de ahí va el presidente de la comisión, que es una persona seleccionada por unanimidad en el proceso electoral puertorriqueño y que para ver democrático de Puerto Rico se ha seleccionado desde el 84, el 83, que fue César Vázquez el primero, por forma unánime. En este país donde nadie se pone de acuerdo, nos hemos puesto de acuerdo en esto, igual que en la Junta de Redistribución Electoral, que ha sido un éxito. O sea, que en un país cargado de noticias negativas, ahí hay 2 historias de éxito. Pues, ¿qué sucede ahora? Que el gobernador presenta un proyecto que yo todavía me es difícil creer que el gobernador Fortuño haya leído lo que envió a la legislatura para quitarle el poder a la comisión de algo que ha funcionado bien, que es una iniciativa de don Rafael Hernández Colón del 74, autolimitándose el poder de anunciarse en el año electoral, quitarle ese poder a la comisión y dárselo a una persona que él va a nombrar por 10 años con el Consejo de Constitución. ¿Pero por qué hacen eso? Bueno, eso es una pregunta inexplicable, porque mire, ese sistema de los anuncios ha funcionado bajo don Carlos Romero Barceló, Hernández Colón, Pedro Rosselló, Aníbal Acevedo. Han tenido problemas todos los gobernadores que no les han aprobado anuncios. Sí, por eso, pero se protege al pueblo de que un gobernante no coja a los chavos del pueblo, de las agencias, hacer su campaña anunciando. Fíjate que una cosa que me ha extrañado a mí es que en días recientes he visto a la primera familia, por ejemplo, anuncios de agencias de gobierno firmados por el gobernador que antes no estaban. Y he visto a la primera dama haciendo anuncios de asuntos de las distintas agencias en su voz. Y yo dije, qué raro esto. Tendrán que aumentar las acciones del gobernador. Normalmente eso a veces sucede cuando están haciendo encuestas, los periódicos, etcétera. Así que no lo dude que venga una encuesta por ahí. Pero lo que significa eso es que hay millones de dólares en anuncios por el gobierno, millones. Y déjame decirte, yo eso lo he visto. Los gobiernos, hay un cambio. Yo estaba comentando a una persona ayer, cuando yo era muchacho y cuando era un joven adulto, yo recuerdo que había una frase en la radio y en la televisión que era muy común: este es un servicio público de esta radioemisora, porque eso estaba mayormente en los anuncios gubernamentales. Eran servicios públicos de las estaciones de radio y de televisión. Poco a poco, según vino y se fueron cuadrando los 2 adversarios de Romero Hernández Colón, los 2 empezaron, cada uno empezó a poner anuncios. Entonces adquirió poder el gobierno como anunciante. Es el principal anunciante en las agencias. Las agencias que trabajan para el gobierno son los que mantienen viva a las estaciones de radio, de televisión y los periódicos. Tanto así de que el desalmado aquel Guachet llamó a un periodista del Nuevo Día y le dijo: no sigas molestando, recuérdate que tú comes porque nosotros ponemos los anuncios. Y eso salió en el pleito aquel del Nuevo Día versus José Yo, que es el mollero. Ahora
Uno no puede mencionar una agencia de publicidad en una estación de radio o de televisión. Digo, aquí se puede, pero en otras estaciones lo callan. Callan a las personas, y eso es antidemocrático. Eso es usar los dineros del pueblo para callar las voces. Bueno, uno si hace análisis, hace análisis. Y si hace noticia, hace noticia. Y si hace propaganda, hace propaganda. Son tres cosas, las tres son legítimas, pero cada cual tiene su lugar. Bueno, y tiene su dinero. O sea, lo que esa legislación, yo estaba allí, yo era un joven en el Departamento de Justicia, acabado de graduar de leyes, y una de las cosas más impresionantes de mi vida es que buscamos un proyecto anterior para limitar al gobierno. Había habido un escándalo en las elecciones del 72 con los anuncios de gobierno, había intención de corregir eso. Y yo preparé el proyecto con Alfredo Colón Velázquez, me recuerdo que en paz descanse, donde decía que en el año electoral de julio 1 al día de las elecciones el gobierno no podría hacer anuncios si no tenía permiso del organismo electoral. Para mi sorpresa, y eso debe quedar en récord, el gobernador, cuando le mandamos esos proyectos, se le mandaba con un flare negro que se usaban antes, donde decía julio, puso enero. O sea que se autolimitó 6 meses más. Después estaban buscando los miembros de las corporaciones públicas con ganas de darle un burrunazo al que se había inventado eso, ¿no? Que era este servidor, decían ellos, me estaban buscando para agredirme porque les habían quitado la libertad de hacer anuncios. Imagínense ahora que el presupuesto de los anuncios es multimillonario. Entonces, eso ahora que ha funcionado bien, que se ha enfrentado a todos los gobiernos ese sistema con éxito, es una de las cosas más impresionantes cuando uno se lo dice a otros países, el honor democrático que eso le lleva a Puerto Rico. Pues ahora el gobernador ha puesto en un puesto de contralor electoral que él quiere nombrar el candidato a la gobernación por 10 años con el consejo y consentimiento del Senado que controla y de la Cámara que controla, para que sea el que apruebe los anuncios, quitarle, desmantelarle ese proyecto de protección democrática. ¿Cómo va a ser si yo me estaba quejando ahorita del contralor que brega ahora con los anuncios, con la auditoría, el auditor electoral que no tiene presupuesto suficiente y todavía no ha terminado la auditoría del 2008? O sea, y hay auditorías previas que se quedaron en el aire porque vienen a saberse cuando ya la persona es historia. No, fíjate, Benny, para que sepas la historia de eso. Yo fui a la legislatura a decir que los partidos políticos, incluyendo el mío, estaban reteniendo el reglamento de auditoría para que no los auditaran y que le quitaran esa autoridad de aprobar los reglamentos a los comisionados. Yo fui allí a la comisión de gobierno que presidía Jennifer González a delatar esa situación porque no la aprobaron por 2 años el reglamento para que pudiera hacer auditoría. Los propios partidos, pues se le debe quitar eso a los partidos y ponérselo al presidente, que fue lo que yo sugerí, que no dependan las auditorías de los auditados. Pues ahora el gobernador quiere crear un puesto que en otros tiempos le llamarían de otra manera, para él nombrarlo, él nombrar al auditor que lo va a auditar a él por 10 años. Y eso yo verdaderamente me es difícil entender. Lo que los partidos no entienden, que debieran entender, es que lo que es igual no es ventaja. No, pero mejor lo entiende que nadie él, que salió electo por 250,000 de votos con esta ley. O sea, eso tú podrías entenderlo de alguien que viene de la oposición o que se siente atropellado, pero no el que ha salido electo con esa ley. Y con esa ley electo salió Romero Barceló, Hernández Colón, salió Pedro Rosselló González 2 veces. Y déjeme decirle que no tocaron la ley. No la tocaron y se sometieron todos como gobernador a esto que le estoy diciendo. Así que esto del Contralor Electoral, escondido, yo envié las páginas 100 y pico, hay un golpe de Estado para quedarse con el proceso de auditoría, un candidato a gobernador, quitándoselo al presidente de la comisión. No, y eso es más peligroso ante Citizens United. Vamos a hablar de eso. Ahora, no. el iraquí está haciendo señas. Vamos a ver si tú puedes empatarnos para que el pueblo vea cómo las dos cosas hacen una relación de sinergia. Y es bien peligroso para la democracia. Venimos ahora, esto es Voz Primera.